Muy buenos días para todos, buenos días para los que se conectan aquí con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes. Les agradecemos que se conecten con nosotros. Saludamos a los que se van conectando a través de la plataforma Meet. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que nos ven en este momento desde el Facebook Live de Derecho y Propiedad, los que se conectan con nosotros y nos ven desde Instagram, desde Twitter. Un saludo también para los que nos ven desde nuestro canal de YouTube para esta capacitación del día de hoy, que se trata de ¿puedo ir a la cárcel por una omisión en mis actos? Nos acompaña para responder esta pregunta la doctora Angélica Sarmiento Prado. Doctora Angélica, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de tenerla hoy con nosotros para hablar sobre este tema. Realmente muchas veces pensamos que como no hicimos nada, entonces no somos responsables. Pero pues sabemos que tiene esto algunas connotaciones especiales que quisiera que usted el día de hoy pues pudiera darnos a conocer. Mientras vamos conectándonos, saludamos a todos los que van llegando desde las diferentes ciudades del país. Recuerden que transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Derecho y Propiedad tiene presencia en las principales ciudades del país. Y bueno, vamos saludando a los que se conectan desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Villavicencio, desde la ciudad de Bogotá, del Valle del Cauca. Un saludo especial para todos ustedes, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Pereira, todo el eje cafetero. Un saludo especial para los que se conectan también desde la ciudad de Medellín, desde la ciudad de Bucaramanga, desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad de Santa Marta, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Popayán, desde el sur del país, igualmente los que se conectan desde la costa atlántica, desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Cartagena. Un saludo especial para todos ustedes, los que se van conectando desde la ciudad de Melgar, desde la ciudad de Tunja. Saludo especial para todos los que se conectan con nosotros desde los Llanos Orientales, desde la ciudad de Ibagué. Bueno, en general, desde todas las ciudades del país, les damos la bienvenida a todos ustedes para este programa Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad en el día de hoy, para hablar, ¿puedo ir a la cárcel por una omisión en mis actos? Nos acompaña entonces la doctora Angélica Sarmiento. Ella es abogada especialista en Derecho Penal, una de nuestras abogadas líderes y de amplios conocimientos en el área de Derecho de Públicos, y le agradezco mucho, doctora, estar en la mañana de hoy con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Muchas gracias, Kevin. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenos días para todos. Pues así como lo explicó el doctor Kevin, el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante y es el que tiene que ver con esas omisiones que muchas veces cometemos y que no tenemos en cuenta. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el tema o la pregunta que nos resulta importante: ¿puedo ir a la cárcel por una omisión en mis actos? Esta pregunta va muy de la mano con lo que se conoce en el argot jurídico como la omisión, los delitos de omisión y la posición de garante o la posición de garantía. Entonces vamos a entrar en materia. Para entrar a hablar de este tipo de delitos, tenemos que tener claro qué es la omisión, ¿cierto? ¿Y qué dice? Hay un concepto que me gusta mucho de la Corte Suprema de Justicia que trae a colación y dice que la omisión es una abstención de hacer algo, sencillo y básico, ¿sí? Ya sea de manera voluntaria o involuntariamente. En derecho penal, la omisión es un delito, reviste un delito, ¿sí? O es una falta consciente producida cuando un sujeto, cualquier tipo de sujeto, se abstiene de hacer algo frente a una situación que legalmente hablando reclama acción. Pero ¿qué comporta esta omisión? ¿Sí? Este tipo de omisión, uno diría, bueno, cualquier persona puede estar incursa en una omisión. Más adelante vamos a ver de qué se trata exactamente o a quién hace referencia esa omisión. Dentro del derecho penal o dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que hay dos tipos de omisión, ¿sí? Tenemos la omisión propia y la omisión impropia. ¿A qué hace referencia esa omisión impropia? Perdón, esa omisión propia. Hace referencia a que un determinado sujeto o cuando un determinado sujeto no realiza una conducta exigida por la norma penal, ¿sí?
El ejemplo más básico y el que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico es el contemplado en el artículo 131 del Código Penal, la sencilla y la fácil omisión de socorro, ¿sí? Esa es la básica. Es un sujeto, cualquier sujeto, no exige una cualificación o una cualidad especial, como de pronto sí lo exige en la omisión impropia, que más adelante lo vamos a ver. Omite un deber de cuidado o omite prestar auxilio, en este caso, pues el artículo 131. ¿Sí? La más sencilla de todas es pues la omisión de socorro, que como lo repito, está contemplada en nuestro artículo 131 del Código Penal. Tenemos la omisión impropia. ¿A qué se refiere o a qué se alusión esa omisión impropia? Esta es la misma, o ustedes la van a escuchar, esta tiene diversos nombres dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la conocemos como omisión impropia, la conocemos como omisión impura, o es la que hace relación a la comisión por omisión, también tiene esos tres, se conoce dentro de la doctrina jurídico-penal como con esos tres nombres. ¿A qué hace referencia esta? Cuando una persona tiene una posición de garantía, y ojo con esto porque esto es muy importante de aquí en adelante, estas dos palabritas, estas tres palabritas claves, posición de garantía, ¿sí? De un bien jurídico afectado y que está obligada de esta forma a realizar determinadas acciones, no las cumple provocando consecuencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? Todos en la sociedad tenemos diferentes roles, ¿cierto? Aquí puse, por ejemplo, esta imagen de este médico. El médico tiene un rol de protección especial, de actuar de manera negligente para con su paciente, ¿sí? Un policía, por ejemplo, un miembro de la fuerza pública, tiene un rol especial para, pues, con los ciudadanos, ¿sí? Porque es un rol que le exige la Constitución, ¿sí? De protección. Entonces, esta omisión impropia exige que hay ciertas personas que por su rol en sociedad tienen un deber especial y acorde a ese deber especial, pues tienen que actuar como su rol precisamente se lo exige. No actuarlo, a eso es a lo que se le conoce como posición de garante, ¿sí? No hacerlo u omitir ese actuar, pues puede tener o acarrear consecuencias jurídicas, ¿sí? Entonces, el ejemplo, pues como ya se los manifestaba, un profesional sanitario que trabajando en una urgencia médica abandona a un paciente sin motivo alguno o es negligente en su cuidado. Ya más adelante vamos a ver qué consecuencias directas trae esa omisión impropia, ¿sí? Entonces, para que les quede claro en qué consiste esa omisión impropia, siempre que hablemos de omisión impropia es porque estamos haciendo alusión a una posición de garante. Y cuando estamos haciendo alusión a una posición de garante es porque estamos haciendo referencia a una persona que tiene un rol específico dentro de la sociedad. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro eso. Bueno, ¿qué es esa posición de garantía? Como se los venía indicando anteriormente, este concepto pues es el que se manejan muchos conceptos, este es el que me gusta sobre todo, dice, es la situación en la que se halla una persona la cual tiene un deber jurídico. Fíjese que ahorita estábamos hablando de un rol específico, ¿cierto? Y esas personas que tienen un rol específico pues a su vez tienen un deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico, quiere decir un resultado delictivo, ¿sí? Que es evitable. Entonces, recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico penal hay dos clases de responsabilidad según ese artículo 25, ¿sí? La responsabilidad que se produce por una acción o la que se produce por una omisión. Es decir, si yo ometo un deber de cuidado, ¿sí? Si yo ometo hacer algo, que esa omisión puede acarrearme unas consecuencias jurídicas, ¿sí? Y esa omisión, sobre todo enmarcada en un deber de actuar que yo como persona con un rol específico tenía y no lo hice, es decir, me abstuve de actuar de determinada forma, acarreando pues unas consecuencias jurídicas. Sí, entonces la clave de esa posición de garante es precisamente una persona que por su rol en sociedad tenía un deber jurídico de actuar para impedir un resultado lesivo y no lo hizo, ¿sí? Ese es el plus. Hay un fundamento constitucional dentro de esa posición de garante y es el que está enmarcado en el artículo 1 y el artículo 95 en su numeral 2, que hace alusión al principio de solidaridad.
Sí, esto también, este principio de solidaridad con relación al delito a los delitos de omisión impropia, también que tienen que ver con la posición de garante, también lo recoge muy bien la sentencia C-767 del 2014. ¿Y qué dice? Pues que ese principio de solidaridad se enmarca en un deber impuesto que tenemos todas las personas por el solo hecho de pertenecer a un conglomerado social, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Entonces, ese artículo 95 nos exige a nosotros como ciudadanos, nos impone la obligación de obrar conforme a precisamente pues a ese conglomerado social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones determinadas. ¿Listo? Ese es el fundamento constitucional en donde se enmarca esa posición de garantía y esos delitos de omisión. Dentro de esos tipos de garantes tenemos dos clasificaciones. Tenemos los garantes de protección y los garantes de vigilancia. ¿A qué hace alusión los garantes de protección? Que se comprometen o que más bien adquieren un deber de defender ciertos bienes jurídicos. Recordemos que un bien jurídico, cuando estamos hablando, por ejemplo, acá tenemos en la gráfica, una persona pues que asume la protección de ese deber jurídico, de ese bien jurídico, en este caso pues la vida y la integridad personal de los sujetos que lo acompañan en la gráfica, ¿sí? Entonces, él de manera voluntaria asume esa protección de esos bienes jurídicos, en este caso, ¿cuál es el bien jurídico? Pues la vida de las personas que lo acompañan, ¿cierto? Entonces, asume esa protección. ¿Y qué implica que asuma esa protección? Pues que tiene que ser diligente. Recordemos que manejar un vehículo dentro de nuestro ordenamiento está considerado como una actividad riesgosa o una actividad peligrosa. Entonces, al asumir esa protección de ese deber jurídico, pues ¿qué implica que maneje? Pues que maneje de manera que sea una persona proba manejando, es decir, que tenga los conocimientos para manejar, que sea negligente en el modo de, perdón, que no sea negligente en el modo de conducir un vehículo, que lo haga y que no esté bajo los efectos, por ejemplo, de una sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces, que tenga todos los cuidados en el momento de asumir esa actividad riesgosa que es manejar, ¿sí? Entonces, ese es el garante de protección, ¿sí? Asume de manera voluntaria ese riesgo. Tenemos los garantes, de vigilancia, que son los que hacen alusión al control de fuentes de riesgo. ¿Sí? Este es el ejemplo más concreto que me gusta en lo personal, y es los dueños, por ejemplo, de los hoteles. ¿Sí? Los hoteles tienen fuentes de riesgo que son las piscinas. Las piscinas dentro de nuestro ordenamiento jurídico son consideradas como fuentes de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deber que tiene o que debe tener ese dueño de ese hotel, ¿cierto? Garantizarle a todas las personas que concurren a su hotel y que pues de alguna otra manera están o que utilizan los servicios de su piscina, que es una fuente de riesgo, que van a estar protegidas. ¿Y cuál es esa garantía? Pues el salvavidas, ¿sí? Recordemos que hace muchos años hubo un caso muy sonado sobre una niña que se ahogó en una piscina y fue con el ducto de la piscina, pues la niña fallece y a los dueños de ese hotel, pues las consecuencias fueron que se le imputó directamente el delito de homicidio. Ya más adelante vamos a entrar a explicar esa materia, las consecuencias. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que les reprochó el juez en ese momento era que ese hotel no contaba con un salvavidas, ¿sí? Que a pesar de que tenían una fuente de riesgo, que era la piscina, pues no habían agotado los medios necesarios para controlar esa fuente. Entonces, fíjese la importancia de eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, los dueños de razas peligrosas de perros. Los perros de razas peligrosas son considerados fuentes de riesgo. Entonces, usted como dueño, por ejemplo, de estas razas Rottweiler, pastores alemán, que son consideradas razas de perros peligrosas y que son fuentes de riesgo, pues usted como dueño tiene que tener todas las precauciones para sacar a su perro con bozal y evitar que pueda lastimar a alguien o que pueda causarle lesiones o que pueda inclusive hasta matarlo, como se han visto muchísimos casos. Sí, porque pues las consecuencias son nefastas. Entonces, esos son los dos tipos de garante, protección y vigilancia.
Yo anteriormente les hablaba de bienes jurídicos, ¿sí? ¿Qué son los bienes jurídicos o a qué hace referencia los bienes jurídicos, a los que protege, a los que se encuentra esa protección especial que tiene que asumir una persona que tenga posición de garantía? El artículo 25 de nuestro Código Penal contempla estos 4 bienes jurídicos, ¿sí? La vida, ¿sí? La integridad personal, la integridad individual, la libertad y la formación sexuales. ¿Sí? El más común de todos, sí, la vida, sí, cierto, yo no asumí, por ejemplo, yo como médico, yo como policía o miembro de la fuerza pública, no asumí la responsabilidad de haber protegido la vida de esa persona, ¿cierto? Entonces, ese es el más conocido de todos. Sin embargo, hay uno en el que quiero hacer énfasis porque muchas veces se incurre en la comisión o en la omisión de proteger ese bien jurídico y la gente muchas veces desconoce eso. Hace algunos meses en una feria jurídica acá en la empresa Derecho y Propiedad tuvimos una consulta de una señora que pues se encontraba muy preocupada porque ella me manifestaba que le había llegado una citación de la fiscalía para que compareciera por el delito de actos de acceso carnal abusivo con menor de 14. Y la señora pues decía, yo no entiendo si mi único pecado fue dejar que mi hija pues tuviera su novio normal, y sobre todo esto se ve mucho en las áreas y en las zonas rurales, ¿no? Por una cuestión de costumbre. Entonces, mi único pecado fue permitir que mi hija tuviera relaciones sexuales, pues con su novio, y pues es su novio y ha sido su novio mucho tiempo, y resulta que la niña era menor de 14. ¿Qué pasa? Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que los menores de 14 años tengan relaciones así sean consentidas, porque eso es un delito con personas mayores. Ella consintió la relación durante mucho tiempo hasta que pues obviamente la denunciaron y la fiscalía la llama y le dice, señora, a usted por haber consentido esa relación, la vamos a llamar y la vamos a citar como si usted hubiera cometido el delito. Más adelante lo vamos a especificar, pero para dar una introducción a lo que quiero que me entienda. Salirse de esa posición de garantía, la señora tenía una posición de garantía con respecto a la libertad y la formación sexual de su hija, ¿no es cierto? Ella la omitió por desconocimiento tal vez, pero la omitió, ¿sí? No lo hizo, consintió esa relación con una persona mucho mayor que su hija, ¿sí? Y ese es el juicio de reproche que se le hace. Entonces, el juicio de reproche es que ella, teniendo la obligación de proteger ese bien jurídico de la libertad y la formación sexuales, no lo hizo, su consecuencia es que a ella se le va a imputar el delito como si ella hubiera sido quien lo cometió. ¿Sí? Fíjese la gravedad de este tema de la posición de garantía y de salirse de ese rol de protección. Entonces, pues obviamente yo le decía, señora, independientemente de que usted haya consentido el noviazgo, usted tenía que tener en cuenta o debía tener en cuenta que su hija era una menor de 14 años y que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe ese tipo de relaciones así sean consentidas. Entonces, eso es el juicio de reproche que a usted se le está dando en este momento. Entonces, hay que tener mucho ojo, sobre todo para los papás que tienen hijos y que sienten estos noviazgos tan temprana edad, hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues la señora tiene un problema en este momento y es precisamente por haber omitido esa protección especial para con su hija en tratándose de este bien jurídico que es la libertad y la formación sexual. Sí, acá en Derecho y Propiedad pues somos abogados especialistas en manejar todo este tipo de casos. Recuerde que cuando usted necesite nuestros servicios jurídicos, pues aquí estamos para asesorarlo y sobre todo en estos temas pues que son tan álgidos y que muchas veces la gente desconoce. Como les venía diciendo, hay unos actos constitutivos, ¿sí?, de la posición de garante, es decir, cómo surge esa posición de garantía a la vida jurídica. ¿Sí? Estos están taxativamente contemplados en el artículo 25 de nuestro Código Penal, en la parte general. ¿Sí? ¿Cómo se origina esa posición de garante? Entonces, tenemos la primera, que es la que hace referencia a la asunción voluntaria de la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, ¿sí? Entonces, acá esta es muy sencilla. El ejemplo clásico es la niñera o el cuidador de perro peligroso, ¿sí? ¿Por qué la niñera?
Porque si bien la niñera, pues en un comienzo no está obligada a asumir una posición de garantía. En un comienzo, ¿quiénes son los que están obligados para con los hijos? Pues los papás, ¿no es cierto? Es el papá quien en primera medida, o la mamá en quienes en primera medida recae esa obligación o ese cuidado especial para con los hijos. Sin embargo, una niñera por su profesión, básicamente eso, por su profesión, por ser apta en el cuidado de los niños, pues asume de manera voluntaria esa posición de garantía y pues, o de la fuente de riesgo. Y el ejemplo que ya les venía diciendo, el cuidador de perro peligroso. ¿Sí? El cuidador del perro peligroso tampoco es dueño del perro, pero si el día que el cuidador de perro peligroso saca al perro y lo saca sin los elementos, sin el bozal, y resulta haber un accidente o el perro lesiona a alguien o mata a alguien, ¿sí? Es ese cuidador de perro quien entra a responder. No entra a responder el dueño del perro porque precisamente el cuidador de perro asume de manera voluntaria esa fuente de riesgo, ¿sí? Que era el perro peligroso. Y igual caso pasa con la niñera. Si al niño le llega a pasar algo, llega a sufrir un accidente o llega a fallecer, como se han dado muchísimos casos, ¿sí? Pues no son los papás, porque precisamente los papás delegaron esa asunción, esa protección real, se la delegaron a una persona que pues se supone que es apta o que está capacitada para proteger ese bien jurídico, en este caso pues la vida y la integridad personal del menor. ¿Sí? La segunda es la que hace relación a la estrecha comunidad de vida entre personas. Esta sobre todo se da con los cónyuges y pues es muy sencillo. Muchas veces la gente se casa y a veces no son conscientes de las obligaciones que adquieren. Y este sobre todo se predica mucho, por ejemplo, o se ven muchos casos, por ejemplo, cuando el cónyuge o compañero permanente pues es declarado o sufre de pronto de alguna enfermedad mental, ¿sí? Entonces, que de alguna otra manera se pueda volver un riesgo para terceros. Entonces, el cónyuge tiene que estar pendiente de la protección especial de esa persona, ¿sí? Tenemos una tercera que hace relación a cuando se haya creado precedentemente una actividad antijurídica que genere riesgo. ¿Sí? Acá hay dos elementos. El primero de ellos es una actividad antijurídica y el segundo es que esa actividad genere riesgo. ¿Qué es una actividad antijurídica? Una actividad antijurídica es una actividad contraria a la ley, ¿sí? Una actividad que no está permitida por nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y que adicionalmente pues genere riesgo. El ejemplo más claro de esto son las famosas carreras callejeras o los famosos PICs, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me llevo a mi esposa o a mi esposo a un pique de estos o a mi amigo a un pique de estos, ¿sí? Adicionalmente pues que estoy incurriendo en una actividad antijurídica que no está permitida por la ley y que es contraria a la ley, pues estoy generándole un riesgo a esa persona, ¿sí? Entonces, las consecuencias es que si hay un accidente o hay un deceso o hay una lesión, pues yo entro a responder penalmente por esa omisión, ¿sí? En ese deber de cuidado. ¿Cuáles son los efectos? Como les venía diciendo, dentro de los efectos de los delitos de la omisión impropia o la comisión por omisión, los que tienen que ver con la posición de garantía, se los expliqué muy bien con el ejemplo de nuestra feria jurídica, ¿sí? El ejemplo directo es que se le va a imputar directamente el delito por omitir ese deber de cuidado, como si esa persona lo hubiera cometido, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez. Esa señora que no tuvo el deber de cuidado de proteger la libertad y la integridad sexual de su hija, pues entra a responder directamente como si ella hubiera cometido el delito, ¿sí? Esa es la consecuencia directa. ¿Por qué? Porque el reproche es amplio, es grande. Sí, usted tenía la responsabilidad de proteger ese bien que era la libertad e integridad sexuales y no lo hizo. Sí, entonces, por ende, usted entra a responder como si de manera directa usted hubiera cometido ese delito. Sí, en este caso, acceso carnal abusivo. ¿Sí? Y ese es el juicio de reproche que se le hace. Esa es la consecuencia directa de una omisión impropia. Aquí, como lo explico muy bien, el resultado producido debe ser
debe ser imputado pues al agente de la omisión, en este caso la mamá que omitió ese deber de cuidado. Otro ejemplo muy concreto lo encontramos, por ejemplo, con los padres que descuidan a sus hijos, ¿sí? Que eso lo vemos muy a menudo, por ejemplo, en las noticias, niños que de pronto fallecen y se logra se encuentra que los papás no tuvieron las precauciones en el cuidado de sus hijos, ¿sí? Entonces, a ese papá, por ese deceso del menor, se le imputa directamente el homicidio, ¿sí? Por haber, omitido ese deber de cuidado y esa protección especial, esa posición de garantía que como padre, ese deber que tenía como padre para con su hijo y pues lo omitió o no fue negligente, o fue negligente en el cuidado de sus hijos, ¿sí? Entonces, esa es una de las consecuencias directas. Hay unas sentencias que enrostran muy bien el tema de la omisión impropia, de los delitos de comisión por omisión, y son 4 que son las que enmarcan exactamente todo lo que les dije anteriormente, que son la sentencia del 27 de julio del 2006 y la sentencia del 4 de febrero del 2009 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para mí, en lo personal, son las 2 sentencias que mejor recogen este tema de la omisión impropia y la posición de garantía. Tenemos las otras 2 de la Corte Constitucional, una sentencia unificada que es la 1184 del 2001 y la sentencia C848 del 2014. Sí, en lo personal estas 4 sentencias son las que recogen muy bien este tema de la posición de garante y la omisión impropia en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a entrar en materia de otro asunto, ¿sí? Que tiene que ver con la omisión propia y la omisión impropia en los agentes de la fuerza pública, ¿sí? Recuerden que en este caso, pues, miembros de la Policía Nacional, por ejemplo, son sujetos que en razón de su profesión, pues tienen un deber o asumen un rol más bien de protección para con las personas y tienen un componente especial. Bueno, hay unos artículos que hacen relación a la omisión propia, porque digamos que con la omisión propia no hay lugar, no hay un tema probatorio que revista pues mayor cosa. Si usted la omisión, siempre que usted le hablen de omisión propia, sabe que son omisiones que están contenidas dentro de nuestro Código Penal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la omisión de socorro, la omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, esta sobre todo para con miembros de la fuerza pública, la omisión de medidas de protección a la población civil, ¿sí? Y la omisión de apoyo, el artículo 424. Esa omisión de apoyo hace referencia, por ejemplo, cuando usted le hace un llamado a la fuerza, a la policía, y por alguna razón de pronto ellos no se presentan de manera inmediata, ahí hay una falencia en esa omisión de apoyo, ¿sí? Entonces, con esos artículos, digamos que no hay lugar a discusiones, porque siempre, como les decía antes, que ustedes les hablen de omisión propia, es porque el artículo o el tipo penal o el delito está taxativamente señalado en el Código Penal, ¿sí? No hay lugar a equivocaciones. Distinto pasa, por ejemplo, con la omisión impropia, porque ya usted tiene que entrar a hacer un análisis de culpabilidad, de circunstancias de modo y tiempo, lugar mucho más detallados para ver si efectivamente existía esa posición de garante o no. La delimitación es mucho más precisa, ¿sí? A este era el que les hablaba, al artículo 424, la omisión de apoyo. Entonces, básicamente hace referencia a las omisiones en las que incurren los agentes de la fuerza pública que rehúsen o demoren indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente en la forma establecida por la ley y describe un tipo penal autónomo.
¿sí? De sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo calificado? Pues en este caso el miembro de la fuerza pública, es decir, esta omisión de apoyo no se puede predicar de ningún otro sujeto, se aplica específicamente para la agente de la fuerza pública, ¿sí? En el cual se impide la eficacia del auxilio requerido en debida forma, poniendo en peligro la administración al no respaldar el cumplimiento de una solicitud coactiva de quien esté legitimado para hacerlo, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el juicio de reproche. Acá en Derecho y Propiedad, yo tuve un caso en donde los hechos se presentaron en el Salto del Tequendama con relación a un muchacho que se suicidó. Resulta que pues el muchacho se subió, la gente o la comunidad que estaba cercana al lugar de los hechos, pues puso esto en conocimiento de las autoridades, y en el acto las autoridades pues se desplazan al lugar y empiezan a agotar todos los medios para evitar el deceso del joven. Con tan mala suerte, pues que independientemente de que se llamó a los bomberos, a la defensa civil, llegó la Policía Nacional, los agentes de la Policía Nacional agotaron todos los protocolos que se tienen para esos casos, pero pues con tan mala suerte que pues fue inevitable el deceso y el muchacho pues se arroja al vacío y fallece. ¿Qué fue, digamos, lo que se alegó? Porque el papá del muchacho, pues obviamente iniciado, más bien interpone la denuncia contra los dos agentes de la fuerza pública, alegando que ellos se habían demorado en el apoyo pedido por la autoridad. ¿Qué se logró con todo el acervo probatorio en ese momento acá en Derecho y Propiedad? Se logró la cesación de procedimiento a favor de los agentes de la fuerza pública, alegando que si bien ellos tenían una posición de garantía y un deber de cuidado para con la vida de ese joven, pues que ellos habían agotado todos los mecanismos, ¿sí? Esto va sobre todo, que ya más adelante lo vamos a explicar, y es que la posición de garantía no es una posición absoluta, ¿sí? A veces la gente piensa que porque nuestros miembros de la policía pues son policías, entonces están obligados a lo imposible y no es así. Ya más adelante lo explicaremos, pero lo que se logró probar acá con los elementos que se aportan es que básicamente pues ellos llegaron en el momento del llamado, llegaron en un tiempo razonable al lugar de los hechos, agotaron todos los protocolos, ¿sí? Ya pues obviamente el muchacho por sus condiciones personales, psicológicas, no sé, fue inevitable el deceso, pero sí, ellos llegan al llamado, ¿sí?, de la comunidad y agotan esos protocolos, ¿sí? En ese momento ya esa posición de garantía con relación a ese joven pues se sale del ámbito de dominio de ellos, como miembros o como agentes de la fuerza pública. Entonces, pues logramos una sentencia, una cesación de procedimiento, perdón, a favor de los dos usuarios, de nuestros dos patrulleros, alegando precisamente pues que ellos habían sido diligentes y eficaces en el momento pues de brindar auxilio al menor, ¿sí? Ya obviamente por condiciones externas de fuerza mayor a ellos, ¿sí? Pues no se logra salvar la vida del muchacho, pero ese es como lo que quiero explicar. La posición de garantía tiene unos límites, ¿sí? Independientemente del rol, porque si no, imagínense, si fuera absoluta, entonces a todos los médicos que se les muere el paciente, pues imputémosle el homicidio porque cómo es que lo va a dejar morir, ¿no es cierto? Hay unos límites y esos límites tienen que estar esbozados o enmarcados más bien en que esas personas que tienen ese rol especial, policía, médico, hayan agotado y hayan actuado de manera diligente. Tenemos también la omisión impropia en miembros de la fuerza pública. Recuerden que cuando usted tenga un caso, por ejemplo, con relación, porque se da mucho, mire, estas denuncias con relación a nuestros miembros o a los miembros de la fuerza pública, queda es que yo ya llamé al policía y llegó, pero pues no evitó el resultado. Bueno, pero hay que entrar a hacer un análisis de qué manera él podía haber evitado el resultado, ¿sí? Entonces recuerden que acá tenemos en nuestra empresa de Derecho y Propiedad abogados especializados en este tema en estos temas de derecho penal que los pueden a ustedes ayudar cuando tengan
algún requerimiento o alguna situación que amerite pues que un profesional los asesore y los represente jurídicamente. Tenemos la omisión impropia en miembros de la fuerza pública, ¿sí? Recuerden, a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto. Siempre que ustedes oigan hablar, repito, de omisión impropia, es porque estamos hablando de una persona que tiene un rol especial en la sociedad, ¿sí? Siempre que ustedes, omisión impropia, posición de garantía, rol especial en la sociedad, ¿sí? Esas palabritas son claves. Ese artículo, esa omisión impropia en los miembros de la fuerza pública es la que está contemplada en el artículo 27, ¿sí? De la ley 1407 del 2010, que es el nuevo Código Penal Militar. ¿Y qué trae o qué esboza ese artículo 27? Dice que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión, ¿cierto? Pero adicionalmente tiene unos ingredientes especiales, ¿sí? Señala que esa persona pues tiene que tener, o ese sujeto miembro de la fuerza pública, tiene que tener una competencia funcional, ¿sí? Esa competencia, ¿quién se la da? Pues nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Que tenga efectivamente el control efectivo y el deber de evitar un resultado, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que se le reprocha? El hecho de que teniendo ese deber y ese resultado, pues no lo hiciera, ¿sí? Acá, fíjese que inclusive el Código 27 nos lo señala, que tenga la disposición de los recursos y los medios, ¿sí? Volviendo al caso del deceso del joven en el Salto del Tequendama, pues llega un momento en donde la situación se sale de control de los agentes de la fuerza pública, ¿sí? Es decir, ya llega un momento en donde ellos ya no disponen de recursos ni medios para evitar el deceso o la muerte de este joven, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que se requiere que esa persona que tiene ese rol especial tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el bien jurídico? En nuestro ejemplo citado, pues la vida del muchacho que lastimosamente fallece, ¿sí? Entonces, fíjese que inclusive aquí nos lo enmarcan en ese artículo 27, pues que de alguna otra manera nos dan a entender que esa posición de garantía tiene un límite que no es absoluta, ¿sí? Hay una sentencia que es la sentencia unificada de 1184 del 2001, hace referencia a nuestro Código Penal Ordinario, y dice, para imputar una omisión a un miembro de la institución militar es imprescindible ir más allá de la aplicación generalizada del artículo 217 de la Carta. ¿Qué dice ese artículo 217 de la Carta? Pues es el que le impone la obligación al miembro de la fuerza pública de proteger la vida, proteger los bienes jurídicos, ¿sí? Que ya vimos cuáles son esos bienes jurídicos. El profesor Montealegre Linet dice en esa o más bien, enmarcó en esa sentencia 884 del 2001, que es necesario, además de reflejar las capacidades en concreto para edificar esa posición de garantía, se requiere una valoración, que son los tres elementos del delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sí, es decir, que no basta, ¿qué quiere decir eso? En pocas palabras, que no basta con decir que con el hecho de que usted tenga un rol específico y que tiene que cumplir ese rol específico, ¿sí? Sino que además tiene que valorarse esos otros elementos, ¿sí? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que usted haya votado efectivamente todos los mecanismos para evitar ese resultado lesivo, ¿sí? Que usted haya sido, mejor dicho, que esa situación usted de alguna otra manera la haya podido tener en control, pero que por circunstancias ajenas y no por temas de negligencia, pues definitivamente se salió de sus manos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice esta sentencia es que tiene que hacerse una valoración, que no se le puede endilgar responsabilidad solo por el hecho de que pues es el agente y que entonces creemos que como es el policía, entonces está obligado a hacer o a enmarcarse en lo imposible, ¿no? Deben hacerse esas valoraciones previas. Hay una sentencia que me voy a permitir explicárselas, que recoge muy bien este tema de las omisiones de los miembros de
de la Fuerza Pública Policía Nacional. Es la sentencia 14547 del 2016, magistrado ponente el doctor Gustavo Enrique Malo, y es una sentencia de casación del 12 de octubre del 2016. ¿Sí? ¿Qué traía a colación esta sentencia? Estas sentencias trata más bien de unos hechos que tuvieron lugar en el año 2009 en la ciudad de Cali, ¿sí? Y tiene que ver con una captura que hacen dos patrulleros, dos miembros de la policía, y la hacen a un joven, se la realizan a un joven, presuntamente porque el muchacho se vio involucrado, al parecer, en un delito de hurto calificado. Entonces, los dos miembros de la policía proceden a hacer la captura, llevan o trasladan al joven a la estación de policía del sector y pues lo dejan ahí encerrado hasta que empiece todo este tema de la legalización de la captura, etcétera. Con tan mala suerte que el muchacho fallece al interior de las celdas de la policía. Lo que se estableció mediante los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía es que en la necropsia el muchacho, bueno, lo que argumentaron los miembros de la policía era que el muchacho se había suicidado, ¿no? Se había ahorcado. Ya más adelante, pues esto queda sin ningún asidero, sin ningún argumento, porque pues lo que determina medicina legal es que el muchacho, previo a su deceso, había sido brutalmente golpeado. Sí, tenía muchísimos hematomas en su cuerpo y pues sí había muerto por asfixia mecánica. Entonces, pues eventualmente se le empieza la fiscalía a investigar y se concluye con que pues no se suicidó el muchacho, sino que el muchacho fue asesinado, ¿sí? Al interior pues de las celdas de la Policía Nacional. ¿Qué interpretación hace la fiscalía en ese momento y cómo maneja la situación la fiscalía en ese momento? La fiscalía pues le pareció muy fácil. Como no se logró establecer quiénes exactamente habían sido las personas que habían cometido quiénes habían sido los autores materiales, ¿no? O los autores mediatos del homicidio del muchacho, pues la fiscalía hace una interpretación errónea de lo que ya estudiamos en el artículo 25, omisión impropia, ¿sí? Y llama al comandante de guardia y le dice: señor comandante de guardia, yo, Fiscalía General de la Nación, le voy a imputar a usted el punible de homicidio agravado por ser el hecho de ser el comandante de guardia de la estación, y la deducción que hace la Fiscalía es que por la labor como comandante tenía una posición de garantía. Fíjese la interpretación errónea que hace la Fiscalía en este momento. Entonces, ¿y por qué digo que errónea? Porque todos sabemos que hay un manual de funciones, ¿no es cierto? Ese manual de funciones, como su nombre lo indica, pues implica que cada uno de los miembros pues tiene una función determinada. Entonces, ¿qué argumenta la defensa en ese momento? Dice, bueno, pero es que dentro del manual de funciones de ese comandante de guardia, pues no se establece que en ningún momento él tenga que estar vigilando allá al interior de las celdas al preso o a los presos. Entonces, usted, señor fiscal, ¿por qué me trae a colación el hecho de que él tenía que tener una posición de garantía y un cuidado especial para con ese preso, si es que la obligación de él como comandante de guardia es vigilar a sus centinelas, es vigilar a sus subalternos que cumplan sus funciones? Y efectivamente, con los elementos materiales que aporta la defensa, se establece que él tuvo esas precauciones. Entonces, él iba. Ahora, otro de los argumentos que interpuso la defensa o que argumentó la defensa en su momento, es que pues era una celda supremamente grande, ¿sí? O sea, era grande y que pues básicamente el comandante de guardia iba, cumplía su función, miraba que sus subalternos estuvieran cumpliendo sus funciones y ese hecho, el hecho de ese homicidio sale de su órbita de dominio, ¿sí? Entonces,
¿Cuál fue la interpretación o qué argumenta la defensa? La defensa dice, hay una mala interpretación por parte de la fiscalía. Bueno, la fiscalía argumenta esto, dice, yo a usted le voy a, recordemos que la consecuencia directa de una omisión impropia es que se le imputa el delito, ¿no? Recordemos. Entonces, como el muchacho, como si lo hubiera cometido de manera directa, es decir, como si hubiera sido el autor material. Entonces, ¿qué dice la fiscalía? Le dice, bueno, usted, señor comandante de guardia, como omitió ese cuidado, ¿sí? Al tener usted la posición de garante, yo le voy a imputar a usted el delito de homicidio agravado. La primera instancia le da la razón a los argumentos esbozados por la fiscalía y se tiene toda la razón, es que usted como comandante de guardia, usted tenía la obligación de estar vigilando absolutamente todo lo que pasara en esas celdas y no lo hizo. Y condenan a este señor miembro de la policía, a este comandante de guardia, lo condenan en primera instancia. Resulta que el tribunal argumenta, o más bien coadyuva los elementos, coadyuva la decisión de la primera instancia y los elementos que pone de manifiesto la fiscalía, y dice, estoy completamente de acuerdo con usted, confirmo la decisión de primera instancia. Y ya en casación, la defensa casa, y casa, repito, con el argumento de que hay una equivocación o una interpretación errónea de ese artículo 25 y de esa posición de garantía, ¿sí? ¿Qué dice esa, que no se tuvo en cuenta, ¿sí? Las razones de manera detallada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí? No se tuvo en cuenta que en algún momento ese hecho se sale de la órbita de dominio del comandante de guardia, ¿sí? Él tenía una misión y era estar en su caseta, ¿sí? Y eventualmente pues dar algunas instrucciones y estar vigilando, pero no, ese hecho delictivo pues se sale de su ámbito, de su órbita de dominio y no tiene, además por las circunstancias en que sucedieron, porque lo que dicen es que fue, lo que se esboza dentro de la sentencia es que fue algo supremamente rápido, el deceso del muchacho se produjo muy rápido y pues obviamente esto hace que se salga de la órbita de dominio de ese comandante de guardia. Entonces, el argumento de la defensa es que hay una errada interpretación que ocasionó que esa responsabilidad se le adjudicara al comandante de guardia, ¿sí? Pero que él ya no tenía esa posición de garantía, como se los decía y se los indicaba antes, no es absoluta, ¿sí? Y pues básicamente los argumentos que dice la Corte es, me acojo a los argumentos esbozados por la defensa, diciendo o argumentando mejor que si bien el deber de garantía es predicable del Estado y se materializa a través de sus agentes públicos, se debe analizar muy bien la relación que estos tengan con ese bien jurídico, ¿sí? Porque, como se los decía, esa posición de garantía no es limitada o absoluta, ¿sí? Entonces, es un error, dice la Corte, de deducir que la posición de garantía, por el solo hecho de tener en cuenta que es un agente de la policía, pues de por sí ya se consigna en erróneo, ¿no? Porque deben tenerse en cuenta, pues, otro tipo de pormenores. Sí, repito, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que efectivamente esa persona haya sido diligente. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, si hay un culpable en este caso, ese culpable no es el comandante. Ese culpable es el auxiliar de comando de guardia, quien tenía la posición de garante, ¿sí? Él era quien tenía la posición de garantía porque él sí estaba, dentro del manual de funciones, ese auxiliar de comando era quien tenía la obligación de estar revisando lo que el preso o los reclusos en esa estación de policía estuvieran haciendo, ¿sí? Entonces, era esa persona, ese auxiliar de comando de guardia, quien tenía esa posición de garante y no como lo quiso ver la fiscalía, ¿sí? Y la primera y la segunda instancia, el comandante de guardia. Entonces, básicamente, todo esto, ¿para qué? Para explicar que esas posiciones de garantía pues tienen unos límites que no son absolutas, ¿sí? Independientemente de que pues el rol de la persona tenga
una importancia específica dentro de la sociedad. Entonces hay que analizar muy bien. Acá en Derecho de Propiedad tenemos excelentes abogados que manejan muy bien estos temas de la posición de garantía, los delitos de omisión impropia, y que los podrán asesorar en cualquier momento cuando ustedes así lo requieran. Bueno, hemos terminado nuestra capacitación el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, doctora Angélica, por esa capacitación. Realmente, pues surgen muchas inquietudes a partir de eso que usted nos viene comentando, y pues vamos a revisar cada una de estas preguntas. Bueno, nos dice el señor Orlando Ramírez, dice, si se delega la posición de garante, se da a entender de acuerdo a la charla que a quien se le delega asume la responsabilidad, pero no podría considerarse entrar a responder también quien delega por la culpa al elegir, perdóneme, por la culpa al elegir una persona que no era la idónea para realizar la actividad delegada. Bueno, excelente pregunta. Efectivamente, el ordenamiento, nuestro ordenamiento jurídico, dentro de las figuras que se contemplan dentro de la posición de garantía existe la figura de la delegación, ¿sí? Si yo sé que tengo la posición de garante y la voy a delegar, pues yo tengo que saber muy bien a quién se la delego, ¿sí? Acá hay un tema probatorio muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo sé que soy mamá y tengo el cuidado de un bebé y voy a delegarle la posición de garantía a una niñera, pues yo tengo que saber, entender que pues que es una persona capaz, ¿sí? Que es una persona capacitada, que puede hacer muy bien su trabajo, ¿sí? Yo tengo que agotar todos esos mecanismos, ¿sí? Yo no le voy a dar el cuidado de mi hijo o de mi hija a una persona que no sea idónea para asumir esa posición de garantía, porque eventualmente si se, todo esto es un tema probatorio, si se encuentra que yo le di a la vecina el cuidado de mis hijos y mi vecina no es apta o no tiene las aptitudes o no tiene la profesión o no tiene, sí, repito, las aptitudes o las capacidades para ejercer de cuidadora, pues obviamente yo también entraría a responder penalmente. Si yo voy a delegar, por ejemplo, voy a delegar esa posición de garantía, pues a mí el ordenamiento jurídico y la norma y la legislación me exige que sea una persona capaz e idónea. Ahora, si se enmarca que efectivamente o si se descubre dentro del proceso, porque recordemos que en derecho todo es probatorio, ¿sí? Si se descubre o se llega a la conclusión, mejor, que pese a que la persona era una persona capaz y era una persona idónea, pues yo como defensa, pues yo digo, yo ya delegué esa posición de garantía porque esta era una persona capaz y era una persona idónea, entonces es esa persona por su rol específico y en virtud de esa delegación, quien entra a responder penalmente, ¿sí? Bueno, digamos que ya que usted nos pone en acotación ese caso, digamos que del menor, hace unos días o hace unos meses, el país recibió una noticia bastante compleja y era la relacionada con un niño que había sido golpeado, abusado, y todo se dio por el tema de que su madre lo dejó al cuidado de su novio, al cual llevaba más o menos 2 meses, y pues claramente cuando ella volvió, el niño ya estaba muerto y abusado. En este caso, cuando la mamá tiene la posición de garante, pues digamos en el caso en concreto, y a pesar de que no han delegado esa función a otro, sí le dejó al cuidado a un desconocido. ¿Qué responsabilidad tendría en este caso la madre? Porque pues al principio prácticamente pues se denota como si ella fuera la víctima, que pues en cierto aspecto lo es, pero pues también prácticamente llega a convertirse en la victimaria o en la persona que prácticamente ocasionó el hecho, pues por haber dejado al niño en cuidado de una persona que ni siquiera ella conocía bien. Ella en las entrevistas decían, es que él parecía ser una persona buena, pero pues miren en lo que terminó. ¿Cuál sería en este caso la responsabilidad de esta persona?
Sí, claro, doctor Kevin. En ese caso, la fiscalía fue contundente. Sí, yo no sé si de pronto ustedes oyeron, pero la fiscalía fue clara. A usted, señora, le vamos a imputar por omisión los delitos de acceso carnal y homicidio agravado. Sí, creo que no sé si ustedes conocieron yo conocí, tuve el caso muy de cerca, le puse mucha atención y a ella, que era lo que yo explicaba en la omisión impropia, ¿sí? A título de comisión por omisión, porque sabemos que no es la autora mediata, pero usted tenía una posición de garantía con su bebé, ¿sí? Con su hijo. Entonces, a título de comisión por omisión, usted entra a responder como si usted hubiera sido la persona que le hubiera infringido esos vejámenes y esos dolores a ese bebé, ¿sí? Entonces, el papá, el padrastro, entra a responder como autor mediato de la conducta, ¿sí? Como autor material. Y la mamá como a título de comisión por omisión de esos dos delitos. Entonces, el juicio de reproche es, usted no podía dejar, además que tú lo dijiste muy bien, o sea, hace 2 meses que lo conocía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a dejar a mi hijo, a un bebé, con una persona que acabo de conocer a su cuidado? Sí, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, además que no era una persona, independientemente que era buena gente, que no, es que él no tiene esas calidades, ¿sí? Entonces, ese es el juicio de reproche que se le hace a la mamá de, pues, dejar, además porque lo que se dice dentro de ese caso era que el niño ya venía siendo maltratado, ¿no? O sea, lo que se encuentra en los exámenes de medicina legal es que eso no fue ese día y ya. O sea, al niño le encontraron muchísimas hematomas en su cuerpito y pues eso es señal de que la señora no omitió eso una sola vez, lo omitió muchísimo tiempo, quién sabe cuánto tiempo el niño vendría presentando este tipo de maltratos. Este caso fue bastante sonado y básicamente el análisis que hace la fiscalía es si usted entra a responder por comisión por omisión, como si hubiera sido la autora material de los hechos. Bueno, ahora bien, hay situaciones de pronto que se presentan al momento de pronto, muchas veces llegamos y de pronto vemos que se producen accidentes de tránsito, ¿cierto? Donde quedan de pronto personas heridas y se ha vuelto muy común, ¿cierto? De que atropellan a la persona, bien sea una moto, una bicicleta, un peatón, y se van. De pronto por el tema del miedo, no sé, alguna circunstancia. ¿Qué les puede pasar a esas personas por no socorrer, por omitir socorrer a esa persona que de pronto atropellaron? Incluso cuando nosotros vemos que otra persona de pronto está siendo agredida o que otra persona de pronto está siendo víctima de un hurto, ¿qué podemos nosotros hacer y de pronto qué podríamos acarrear por no auxiliar a esta persona? Bueno, fíjese que usted tú tocas un tema muy importante, doctor Kevin, y es el hecho de que la persona se dé a la huida, ¿sí? Eso es una valoración, incluso porque recordemos que conducir, como lo mencionaba antes, está considerado como una actividad riesgosa, una actividad peligrosa, ¿sí? Ahora, hay que analizar muchos otros elementos. No es lo mismo que la persona estuviera en sus 5 sentidos y que se hubiera dado a la huida. Si, por ejemplo, se descubre que la persona estaba en estado de embriaguez 3, ¿sí? Pues obviamente quiere decir que no era una persona apta, que asumió un riesgo y que adicionalmente pues tenía una posición de garantía y que adicionalmente deja a la persona tirada en la calle y se da la huida, ¿sí? El hecho de que se da la huida ya constituye un agravante. Aunque ahí, eventualmente eso, digamos que ahí, él no asumiría una posición de garantía con respecto a esa persona que dejó herida, ahí se configuraría otro delito, que es un homicidio. Bueno, la doctrina, eso sí, dependiendo de la interpretación, hay quienes lo vislumbran como un homicidio culposo, ¿sí? Hay otros quien dice que eso está dentro del marco del dolo eventual, ¿sí? Es decir, la persona tenía, pues sabía que manejar o sabe que manejar puede ser riesgoso,
y que tiene que hacerlo con todas las precauciones del caso. Si yo sé que voy a manejar, pues no me puedo ir a manejar borracha porque sé que probablemente no voy a estar en mis 5 sentidos y que le voy a causar daño a alguien. Al tener esa posibilidad, recordemos que la culpabilidad está en la posibilidad o se enmarca en la posibilidad que yo tengo de actualizar mi conciencia con relación a algo. Si yo sé, repito, que yo actualicé mi conciencia y sé que voy a coger mi carro borracha, pues ahí ya estoy dejando librado el resultado al azar y probablemente me estoy dejando que el delito se vuelva un delito doloso. Como tal, no se puede predicar posición de garantía con respecto a esa persona a la que yo atropello cuando voy manejando un vehículo, ¿sí? Porque no hay una asunción, pues mucha gente dirá, bueno, pero hay una asunción voluntaria del riesgo, ¿sí? Yo simplemente dejé el resultado librado al azar, ¿sí? Y eso es lo que me reprochan. Entonces, por regla general, esos delitos son como tal, no son dentro del, no se dan o no se enmarcan dentro de la comisión por omisión, sino más bien el tipo penal lo contempla y es un delito. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora, ya se le escucha. Okay. Perfecto. Bueno, yo quisiera finalizar, doctora, preguntándole lo siguiente. Sí, ¿No señor. tenemos entonces la posición de garante al momento, por ejemplo, de que se sucede el hecho y tener que socorrerlo? O sea, digamos que en ese aspecto podríamos llegar a pensar que hay una posición de garante. O sea, si yo voy con alguien y no lo socorro, ¿o cómo es como estás haciendo la Bueno, pregunta? estábamos hablando del tema del accidente de tránsito, ¿no? Sí, Entonces, ok. llega la persona, comete, atropella al otro. En ese Ujú. momento no se convierte él en el garante de auxilio para esa persona que acaba de atropellar, por ejemplo. O de cuando, es que más, por ejemplo, si lo vemos en este punto voy de pronto al tema de la omisión de socorro, ¿no? Si de pronto revisamos casos sonados también, por ejemplo, Ujú. hace unos días escuchábamos el tema de unos militares que habían abusado a una menor. En ese caso, uno de ellos no la abusó, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo no? Porque no quiso hacerlo y porque obviamente pues seguramente iba en contra de sus costumbres, pero él no estaba dentro de por decirlo así, dentro de esa obligación que tendría esta persona para poder auxiliar a esa persona, en este caso. Bueno, me encanta esa pregunta porque hay que hacer una claridad. Recordemos que en el artículo 25 de nuestro Código Penal Ordinario
habla de 4 bienes jurídicos de protección, ¿no es cierto? Que son la vida, la integridad personal, la integridad y formación sexuales. Es que está cargando. Con relación al Código Penal Militar, pues resulta que la vida y la libertad y la integridad sexuales no está contemplado dentro de ese artículo 27 que yo les expliqué. ¿Sí? Es decir, solo contempla la vida, libertad, sí, la vida y integridad personal. Perdón, doctora, perdón. Catherine, es que tiene prendido el micrófono, por favor, lo apaga. Siga, doctora. Muchas gracias, doctora. Entonces, al no estar contemplado ese bien jurídico dentro de nuestro ordenamiento, dentro del Código Penal Militar, ¿sí? Pues uno como defensor simplemente argumentaría que él no tenía la obligación, ¿sí? En un comienzo de socorrer con relación a ese delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tenía la posición de garantía con relación a ese bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales, que nuestro Código Penal ordinario sí lo trae y está marcado en nuestro artículo 25, pero resulta que el artículo 27 del Código Penal Militar no trae ese elemento, no lleva consigo ese bien jurídico de protección. Entonces, pues obviamente ahí no se puede marcar una posición de garante y y no se le puede adjudicar una comisión por omisión, ¿sí? Ya sería otra cosa que de pronto no comisión por omisión, sino de pronto a título de cómplice, ¿sí? El campanero, como llamamos nosotros en el argot popular, se quedó quieto, no hizo nada, pues más bien entra a responder de manera directa como cómplice, ¿sí? No actuó de manera directa en los hechos porque él no violentó a la niña, no la accedió, pero sí estaba ahí como a la espera, ¿sí? Y es justamente eso lo que los defensores en su momento pues alegaron, porque la mayoría de la gente decía, bueno, pero es que él se quedó ahí mirando, ¿por qué no se le adjudicó, no se le imputó de manera directa el delito como si él hubiera cometido el ilícito? ¿Sí? Entonces, obviamente uno como defensor pues saca las debajo de la manga y le dice, no, pero es que en nuestro ordenamiento penal militar pues ahí no está contemplado que ellos deban ser garantes de la protección en lo que tiene que ver a la integridad y libertad sexuales de las personas. Entonces, ¿por qué tiene que entrar a responder como si tuviera posición de garantía? ¿Sí? Entonces, entra a responder como un cómplice de la autoría inmediata, ¿sí? Pero no se le puede adjudicar el delito como si él hubiera actuado, como si hubiese tenido la posición de garante. ¿Listo? Eso tiene que quedar clarísimo. No, perfecto, doctora. Realmente, pues, como le digo, o sea, despejamos muchas dudas acerca del tema porque, pues, de pronto se puede encaminar en un aspecto u en otro, pero pues, muy importante, digamos, hacer todo este tema de la claridad con relación a la posición de garante y, pues, saber de pronto en qué momento realmente se cometen los delitos por omisión y en qué momento, pues, se cometen por otra conducta. No olviden a todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Ahora, que es, dime, otra cosa que me parece importante explicarla y que me gustaría que les quedara muy claro, porque yo hablé sobre el tema de los roles, ¿no? Recordemos que el médico, y esto se ve muchísimo, el médico por ser médico pues tiene un rol especial, ¿cierto? Evitar la muerte, ese es su rol especial, evitar la muerte y agotar todos los mecanismos para evitar la muerte de alguien. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntaban una vez, es que al señor le dio un infarto en vía pública y resulta que había un médico que iba pasando por ahí y pues el médico no lo socorrió, entonces imputémosle de manera directa el homicidio porque era médico y tenía la obligación de salvarlo. Entonces uno le dice, no, un momentico, puede que haya una omisión de socorro, pero que es diferente, que es la contemplada en el artículo 131, y esa omisión de socorro no le exige calidad o una cualificación especial a la persona. Pudo haber sido el médico o pudo haber sido otra persona que no tenga un rol especial, ¿sí? Entonces, no, imputémosle la comisión por omisión, entonces le vamos a imputar el homicidio y hay que imputarle porque es que él era el médico y él tenía la obligación de socorrerlo y salvar a la persona que le dio un infarto en vía pública. Pues resulta que no, porque como yo les venía diciendo, si bien ese médico tiene un rol especial en la sociedad, pues no
recordemos que esa posición de garantía surge cuando hay una asunción voluntaria, ¿sí? Y esa asunción voluntaria es la que se predica del médico para con su paciente, ¿sí? No de un tercero externo, ¿sí? Entonces, eso también que quede muy claro porque a veces les endilgan responsabilidades. Ay, que entonces como era médico tenía que obligatoriamente, no, probablemente se le imputará la omisión propia, que es la de omisión de socorro, pero no a título de comisión por omisión, para que eso quede muy claro también porque en eso también surgen muchas dudas. Sí, totalmente. Digamos que se va encaminando ya cada una de estas conductas y muy importante pues también conocer cada uno de estos aspectos. Doctora Angélica, muchísimas gracias por realmente ampliarnos toda esta información. Para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, no olviden que este próximo martes, 6 de octubre, tendremos la capacitación. Si no me pagan, ¿me puedo quedar con el bien que me dieron en garantía? Muchas veces de pronto prestamos dinero, queremos que nos dejen en prenda algún bien, en hipoteca algún bien. Entonces es muy importante saber de que si no nos pagan, es posible de pronto que me pueda quedar con ese bien que me dieron en garantía. Conózcalo entonces mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Los invitamos para que se conecten con nosotros. A la doctora Angélica Sarmiento, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, doctor Kevin, a ustedes por la invitación. Esperamos verla muy pronto, doctora, nuevamente aquí con otro tema jurídico. Le agradecemos mucho nuevamente a todos ustedes también. Muchas gracias. Ya saben, el día de mañana, la capacitación, si no me pagan, me puedo quedar con el bien que me dieron en garantía. Nos vemos entonces mañana. Le agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.